Podcast 99. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. Hoy nos embarcamos en un viaje literario en las tierras de la poesía vanguardista a través de las revolucionarias obras de dos grandes que desempeñaron un papel fundamental en la literatura del siglo XX, Ezra Pound y T.S. Eliot. Estos dos pioneros, aunque distintos en sus estilos poéticos, compartieron un profundo compromiso por redefinir los límites del lenguaje y la expresión, dejando una huella indeleble en el curso de la historia de la literatura. Ezra Pound, el enérgico y controvertido expatriado estadounidense, y T.S. Eliot, el erudito e introspectivo poeta angloamericano, forjaron una dinámica asociación que se mantiene en los anales del vanguardismo, también conocido por su nombre en inglés como Modernism. Hoy nos adentramos en el crisol de su colaboración, examinando las corrientes sociales, culturales y artísticas que alimentaron su fervor creativo. Desde la precisión imagista de En una estación de metro, de Pound, hasta las profundidades enigmáticas de la tierra baldía de Eliot. Mientras navegamos por los entresijos de sus paisajes poéticos, descubrimos la profunda influencia que ejercieron entre sí y en el entorno literario más amplio de su época. Así que sin más preámbulos, embarquémonos en esta odisea intelectual por los mundos de Ezra Pound y T.S. Eliot, de la mano de Luis Miguel Aguilar, ensayista y poeta. Bienvenido, Luis Miguel. Gracias. La tierra baldía de T.S. Eliot se considera una obra emblemática de la literatura. ¿Qué elementos contribuyen a su complejidad y a su trascendencia? La tierra baldía es el poema de poemas, en los dos sentidos. Es el poema que, recurriendo a otros poemas, logra ser un poema inmenso. A mí me sigue sorprendiendo la cantidad de voces que aparecen en él, la cantidad de personajes, la cantidad de situaciones, la convivencia, la entrada y salida de la alta cultura y la cultura popular, cómo conviven una ópera de Wagner y un ritmo rag, cómo aparecen citas de diferentes lenguas, de diversos poetas, y cómo aparece el lenguaje coloquial, ¿no? Entonces es cómo aparecen los clásicos, cómo aparecen modernos, cómo aparecen los rituales agrícolas, los rituales de la fertilidad, cómo aparecen momentos antropológicos, voces y voces y voces. Ahora, ¿de qué trata? Vamos a resumirlo en dos cosas, con una cosa que dijo el mismo Eliot. Eliot alguna vez dijo, bueno, yo agradezco a muchos críticos que han considerado este poema como un asunto de crítica social, digamos, como el manifiesto de una generación que había padecido la Primera Guerra Mundial y como una modernidad desolada, una modernidad sin futuro después de toda aquella, la gran carnicería de la primera. Sí, de tono apocalíptico. Así es, incluso. de la Primera Guerra Mundial. Entonces yo dijo, bueno, les agradezco esto, pero en realidad yo lo único que hice fue una queja insignificante contra la vida, porque me estaba yendo muy mal, y The Wasteland, lo que es The Wasteland es un gruñido rítmico. Yo creo que The Wasteland es lo que cada quien saque de The Wasteland. Pasan los años, para mí sigue siendo la literatura intensamente vivida. Es decir, la literatura en cada uno de los fragmentos que uno va acumulando en la vida, en cada una de esas intensidades que uno va leyendo, puede encontrar ahí, expresar ahí sus situaciones que le hayan ocurrido. Entonces, para mí es la literatura intensamente vivida, donde cada cita, cada fragmento de ello tiene un gran sentido. Tiene eso, la certeza de que la literatura te va a dar esa misma intensidad. Que va de acuerdo entonces con la respuesta de Eliot sobre el momento en el que estaba atravesando para escribir ese claro, poema. Y no que Eliot no hubiera vivido todo eso. Un gran amigo de él, al que alguna vez le dedicó otro poema, Jean Verdenal, murió en la Primera Guerra Mundial. Pero más bien él decía, bueno, es más personal de lo que parece, ¿no?
¿Y de qué manera, para ya entrar en temas de esta amistad entre T.S. Eliot y Ezra Pound, de qué manera influyó Pound en las primeras obras de Eliot y concretamente en La Tierra Baldía? Ellos se conocen en Londres en 1915, siendo que los dos eran de Estados Unidos. Pound había nacido en Idaho y Eliot en San Luis, Missouri. Se conocen en Londres y Pound sabe de la calidad de Eliot. Lo que Pound hacía con el talento ajeno, digamos, era difundirlo. Él se volvía como el manager no solo de sugerir poemas, sino de colocarlo, decirle, aquí está este tipo, te lo allá, que dale acá, y también conseguir mecenas. O sea, era un gestor cultural, un editor y un poeta. Así es, ¿no? Sin ningún celo de nada, sino ayudó a Joyce, ayudó a cantidad de gente. Entonces, Eliot ya había publicado libros de poemas en Londres, ¿no? Y era muy conocido, sobre todo por un poema que era la canción de amor de Alfred J. Prufrock. Y bueno, y hay un momento donde empieza a mandar cartas con sus amigos. Estoy produciendo materiales, esto ya es un poco después, ¿no? Ya es hacia 1920. Estoy produciendo materiales para un poema largo. Y entonces Pound se entera de esto y lo que hace es de inmediato hablarle a un mecenas de nombre John Quinn. John Quinn no vivía en Londres, vivía en Nueva York. Y le dice, la primera carta que le dice, ya te hablé de este poeta que se llama Eliot. Hay que echarle la mano. Digamos, no era mecenas, digamos, no es que fondeara nada más, sino que era muy útil para conseguir editores, para conseguir buenos arreglos con esto y con esto otro. Bueno, The Wasteland aparece en 1922. En octubre de 1922 aparece en la revista The Criterion en Londres, que es una revista con la que yo era como editor también. En octubre, en fin. En noviembre aparece en The Dial, en Estados Unidos. Y poquito después, en ese mismo año, aparece ya el libro en Estados Unidos, y quien tuvo mucho que ver con esto fue este señor John Quinn. Eliot, en agradecimiento, le dice a John Quinn, yo a usted le quiero mandar esto, le quiero mandar las correcciones con todo lo que hizo Pound, con lo que trabajamos en el poema, para que usted lo guarde en agradecimiento a todo pues, lo que ha hecho por mí, ¿no? Pues, promoverme, conseguirme editor, ver lo de los contratos, todo eso. Quinn no tuvo herederos, pero tuvo una hermana que se pierde el apellido Quinn porque esta hermana casa con alguien, no sé, no recuerdo su nombre, y ella tiene una hija. Bueno, esta hija, que ya sería como la nieta o la sobrina nieta de Quinn, el nombre, esta hija, entre cambios de casa, no sé qué, de un día ve una caja de las herencias que iban pasando de casa a otras en Nueva York, y entonces va y lo vende a la librería, a la biblioteca pública de Nueva York, a la New York Public Library. Cuando muere Eliot, decide hacer una edición. Se comunica con Pound, que todavía vivía. Pound muere en 1972. Esto es como hacia 1969. Esto de lo que recordaba, muchas cosas ya no recordaba, ¿no? De las indicaciones a lápiz y de las cartas, ¿no? Entonces ahí le va diciendo, le iba explicando cosas, total que el manuscrito, el facsimilar, con las anotaciones de Eliot, no solo de Eliot, también de Pound, no solo de Pound, también de la primera esposa de Eliot, que era Vivian Highwood, todas esas salen en una edición en 1971. Increíble, pero me regreso un poquito, ¿qué había en esos borradores? O sea, ¿qué es lo que podemos encontrar que te entusiasme particularmente? Bueno, es que a partir de esa publicación pudo saber lo siguiente. El proceso. Se pudo saber lo siguiente. Por ejemplo, que originalmente el poema se iba a llamar He Do the Police in Different Voices, que deliberadamente así, en lugar de He Does, como en Cagney, ¿no? Como en fin, es un personaje que lee la página roja, la página policíaca, actuándola, ¿no? De que el asesino hizo esto, el asesino hizo esto. Entonces se iba a llamar así. Al final Eliot le quitó, lo cambió de nombre y le puso The Wasteland, en atención a que, bueno, aparecen ahí como trasfondo del poema muchos momentos como antropológicos de las leyendas del rey Arturo, de la tierra gastada, de Gasteland, de la tierra que necesita renovación, en fin, bueno, y de los ciclos agrícolas para renovarse y todo eso, ¿no? Bueno, entonces le cambió a The Wasteland y ya para siempre. Uno descubre ahí que originalmente Eliot le iba a poner un epígrafe de Joseph Conrad en la novela
Corazón de las Tinieblas. Es aquel famoso momento donde ya sabemos este personaje Marlowe que va a buscar a Kurtz al fondo de la selva del Congo. E imagina que las últimas palabras que pudo haber dicho Kurtz al morir fueron The Horror, que luego se hicieron muy famosas con la película de Coppola de Apocalipsis. Ya. Bueno, Pound le dijo, no, ¿sabes? No, quita esto mejor, y deja el otro epígrafe de El Satiricón de Petronio, y entonces iban los niños, ya estaba la Sibila de Cumas. Como sabemos, la Sibila de Cumas tiene la maldición de ser inmortal, pero no de tener juventud. Pide mal su deseo, entonces envejece, se vuelve una pasita, pero viva. Y pasaban los niños ahí en una jaula donde estaba la Sibila de Cumas y le preguntaban, Sibila, ¿qué quieres? Me quiero morir. Entonces, Pound le aconseja, deja ese epígrafe nada más. Bueno, Eliot quería empezar Wasteland con ahora sí que como una especie, como una noche de farra. Son unos amigotes o unos amigochos que están, digamos, en Nueva Inglaterra, y entonces de cómo se van de bar y muy coloquial, muy, en fin. Y Pound le dijo, no, esto no. El poema debe empezar como más adelante, como empieza y termina, debe acabar así. Debe empezar en Abril es el mes más cruel, con esa voz que empieza diciendo Abril es el mes más cruel, y la última voz, la advocación en sánscrito, que es Shanti, 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 que es algo así como en sánscrito como la paz que llega incluso sin saberlo, ¿no? La paz así que no llega inesperadamente, pero que te da tranquilidad incluso sin contar un naufragio basado en el episodio o el pasaje del infierno de Dante, donde está Ulises y cuenta también un naufragio. Y Pound le dijo, no, esto no. Y al final terminaba haciendo alusión a Flebas, un marinero fenicio que se había ahogado. Y entonces, en el intercambio de cartas y de eso, cuando estaban trabajando en el manuscrito, entonces Eliot le dice, oye, entonces también quito a Flebas. Entonces hay cosas muy chistosas porque Pound le dice, no, a Flebas no, Flebas es parte fundamental. Dice, no, absolutely. Pone muchas O's, así, claro. Como que suena como U's en inglés. No, absolutely, no. Entonces ya quedó como la cuarta parte, Muerte por agua, de The Wasteland. Esos cuantos versos, son como 9 versos, y quedó muy bien porque quedó como una especie de epitafio o de epigrama griego, ¿no? Sobre este personaje Flebas. Bueno, otras cosas sí, no nos detendremos, pero podemos ir, por ejemplo, a esto, ¿no? ¿Qué versos en concreto, ¿no? Que si hubiera aparecido tal cual, sí corrigió Pound. Recordemos que hay 2 veces por lo menos en el poema, una voz que aparece en el poema habla de la ciudad irreal, Londres como la ciudad irreal. Entonces dice, ciudad irreal, bajo la parda niebla de un amanecer de invierno, que es la famosa parte después donde mete al infierno de Dante, ¿no? Una multitud fluía sobre el puente de Londres, eran tantos, nunca hubiera yo creído que la muerte se llevara tantos. Entonces meten el puente de Londres, que por cierto, en esto es que Eliot era muy indeciso. En el poema, Tiresias, que había sido, que aparece en las Metamorfosis de Ovidio, como aquel que fue de los 2 sexos, ¿no? Entonces es la famosa cosa de que le preguntan quién disfrutaba más y no sé qué, y lo castigan y lo vuelven ciego, pero Zeus le da la capacidad de profecía. Tiresias es un personaje muy especial porque en The Wasteland es testigo de sexo chafa, de sexo pinche, sí, un cuate con una secretaria que se deja hacer, pero nada, como una cosa espantosa, y dice, yo sufrí eso, yo Tiresias como testigo. Pero entonces el original de Eliot, de pronto decía Tiresias, puede ser que esta mujer, no sé canto, puede ser que, y entonces Pound le puso ahí dice, oye Tiresias, ¿sabes o no? ¿Cómo que puede que no sé qué? Bueno, y luego Eliot, en lo que respecta a Tiresias, y luego Eliot era muy dado a usar, como buen dubitativo, los quizases. Entonces, hay un momento donde le pone, lo tachaba y le decía, damn perhapses, malditos quizases, no otra vez, pinches quizases. Entonces fue muy, muy divertido, y eso fue parte de lo que también, ese tipo de cosas, ¿no? ¡Qué maravilla! Y ahora me imagino que a partir de este tipo de amistad, que era muy sui generis, se dijo muchas cosas.
¿Qué tipo de cosas se dijeron en torno a la relación de amistad? Pero además mucho más amplia, ¿no? Porque era una relación de amistad, por supuesto, pero también editorial, de gestoría, de alguna manera de mecenazgo también. ¿Qué se dijo Bueno, sobre fíjate esta que cuestión? luego, no, es una amistad que siguió por toda la vida. Bueno, ya dijimos que Eliot muere antes que Pound, ¿no? Cuando murió Eliot, Pound, lo que dijo Pound después, por un lado dijeron, bueno, es que esto, cuando salieron los facsimilares, por ejemplo, Oden dijo, yo no estoy de acuerdo con esto, que hayan publicado esto, porque va a parecer que fue facilísimo. Pound le manda una carta a Eliot y dice, estoy muerto de celos, estoy muerto de envidia. Dice, los 7 celos me están comiendo. Genialidad de Lo Pound. felicita, qué maravilla de poema hiciste. Y luego cuando le preguntaron, Pound dijo, no, esto es de Eliot, yo solamente hice la cesárea. Ay, wow. Sí, Yo sí hice la cesárea, Tal estaba atorado, estaba indeciso y yo lo permití que naciera, ¿no? El otro problema es ahora al lado de Pound, porque empezaban a decirle, con lo que serían memes de hoy, el mejor poema de Pound lo escribió Eliot. O bien, Pound, recordemos que Pound durante casi toda su vida escribió estos cantos, ¿no? Que ya cantos que rebasaron los 100 y pico de cantos. Y entonces, claro, entonces le dijeron, es que Pound es un derramado, es un no sé qué, es un excedido. Le faltó un Pound a Pound que hiciera lo que Pound hizo con Eliot para que sus cantos no. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Siempre que he llegado a este punto, me acuerdo de un poeta, Basil Bunting, que dice, sí, Pound, malísimos sus cantos y derramado y rebosado y no sé qué. Yo nomás les digo, ahí está la montaña, ¿eh? Luis Miguel Aguilar es ensayista y poeta, y pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.